Bienvenidos al mundo de la movilidad inteligente con Sistemas Inteligentes de Transporte Perú. Es un placer darles la bienvenida a este espacio donde exploramos juntos las últimas tendencias y avances en el mundo del transporte y la movilidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo será el transporte en el futuro? ¿Qué soluciones y avances están aportando hoy los líderes en el sector del transporte? Soy Angélica, miembro de Sistemas Inteligentes de Transporte Perú y seré su presentadora en esta oportunidad. Como organización nos apasiona la movilidad inteligente y sostenible y trabajamos para difundir las últimas noticias, investigaciones y desarrollos tecnológicos que están transformando la industria a través de nuestra página web y de nuestro boletín mensual. Compartimos artículos, noticias y análisis sobre temas claves como la electromovilidad, IA, la conducción autónoma, la logística inteligente y muchísimo más. Al suscribirte a nuestro boletín recibirás contenido exclusivo y de valor que te ayudará a mantenerte a la vanguardia en el sector del transporte. Sin más, iniciamos con la entrevista de hoy, dando pase a los ingenieros Claudio Silva y el ingeniero Cristian Arpaz. Angélica, bueno, en esta ocasión, para esta entrevista en especialista de transporte, tenemos al experto en comunicaciones, el ingeniero Claudio Silva. Primeramente, muchas gracias, Claudio, por tomarte el tiempo el día de hoy. Sería genial poder tener una introducción tuya para ayudar al público a entender cuál ha sido tu camino en el rubro de las comunicaciones y de repente cómo ha venido siendo tu incursión en el mundo del transporte, ¿no? Hola, buenas tardes. Sí, soy ingeniero industrial de profesión, con formación en universidades chilenas. Ya estoy hace 14 años acá en Perú y con más de 25 años en el rubro de las comunicaciones, pasando por la parte pasiva, que son todo lo que son networking, redes de datos, data center. Y actualmente estoy liderando las ventas en LATAM para la compañía Lantech Communications Global de Taiwán. Somos fabricantes de routers y switches Ethernet industriales. Y actualmente estamos muy enfocados en lo que es el mundo ITS, ¿no? Por la creciente migración de personas hacia las ciudades, desde la parte rural a las ciudades. La administración de grandes ciudades se ha hecho cada vez más difícil, ya no es como se hacía en el siglo pasado. En este siglo las cosas han cambiado y se requiere de empezar a manejar mucha información para poder administrar esta ciudad. Entonces de ahí nace todo lo que es Smart Cities, y dentro de los Smart Cities está lo que es ITS, ya el manejo directo de lo que es transporte. La verdad, yo estoy con este tema de transporte desde recientemente del año pasado, que parto trabajando con Lantech, pero Lantech ya tiene todo un background y un recorrido bastante extenso con muchas aplicaciones ITS, especialmente en Europa, Estados Unidos, Australia, y obviamente en el sector asiático, ¿no? En toda la zona asiática. Me cayó, la verdad, como anillo al dedo este trabajo, porque una de las preguntas que yo siempre tenía en mi cabeza es por qué los gobiernos en general, cuando se proyectan, cuando van a tomar la administración de un país, solo hablan de salud, de seguridad y de educación, cuando un tema importante dentro de la administración de una ciudad no solamente radica en esos tres puntos. El tiempo de las personas, el tiempo de traslado y la tranquilidad para que puedan llegar desde sus hogares hasta el trabajo es un tema fundamental. Hoy día los tiempos de traslado acá en la ciudad de Lima son a veces desconocidos, porque no sabemos cómo se va a presentar el tráfico día a día. La cantidad de vehículos, el desorden que hay al manejar en las calles, el no respetar las señaléticas de tránsito y las reglas generalmente de tránsito, hacen que el transporte en la ciudad sea un caos.
Entonces, el poder participar ahora activamente dentro de este mundo, a mí me vino muy bien porque estoy obteniendo las respuestas que quería, y me permite también a través de nuestros equipos introducirme en este mundo y aportar con las experiencias que hemos tenido con otras compañías en otros países y poder introducirlas acá en Latinoamérica en general. Nosotros atendemos desde México, bueno, mi gestión es desde México pasando por Centroamérica y Sudamérica. Entonces, en muchos países de LATAM ya hay experiencias muy avanzadas, como Chile, por ejemplo, que tiene bastante implementaciones ITS. En Colombia también se está haciendo bastante, en México, en Brasil, en Argentina. Entonces, hoy día Perú tenemos que ponernos al día. Lamentablemente partimos tarde, pero ya hay algunas aplicaciones, algunos túneles. Las vías expresas ya cada día requieren de más sistemas para poder manejarlas y no se genere tanta congestión. Y ojalá también promover lo que es el transporte público inteligente, que lamentablemente acá todavía no está funcionando así, pero sí ya se está hablando del tema. El Colegio de Ingenieros está trabajando mucho en eso, ha generado normas de Smart Cities para tener una base de trabajo. Organizaciones como las de ustedes, ITS Perú, que está difundiendo estas tecnologías y experiencias de otros lados para poder de alguna manera informar y informar a las empresas, al gobierno, al Estado, a los actores de nuestro país para que ya tomen cartas en el asunto y puedan de alguna forma empezar a trabajar en diseñar sistemas que nos permitan tener un sistema de transporte más adecuado. Y tal vez dejar un poco el uso del vehículo particular y generar más espacios en las calles, ¿no? Pero para eso tiene que haber un sistema de transporte público seguro, seguro y abundante, pero que nos permita tener la seguridad de poder, valga la redundancia, la seguridad de poder llegar a nuestros trabajos a la hora, ¿no? Sí, muy bien, sí, coincido en mucho contigo, Claudio. Ciertamente el Perú y varias ciudades en Latinoamérica pues se pierden muchas horas hombre en la carretera o en la vía. Que bueno, es dinero que en sí pierde la ciudad, ¿no? Incluso eh, el estrés que se genera en los conductores, a las personas que van en el día a día, no solo de repente por la congestión, sino por el ruido, por el malestar. También este tipo Claro. de condiciones puede reducir la productividad de las personas dentro de la empresa o dentro de sus actividades diarias, ¿no? Entonces, mucho más allá es importante también que los gobiernos, como tú dices, empiecen a mirar este tipo de cosas. Sí nos alegra mucho que las instituciones pues estén mirando o estén poniendo los ojos ya en temas de movilidad, más enfocados a la parte del peatón, más enfocados en de repente movilidad sostenible también, y en medios masivos de transporte, como el transporte público, ¿no? Que ciertamente se va mejorando. Nosotros también estamos apoyando mucho con las políticas, porque es el background o lo que le da soporte al cambio o a las nuevas tecnologías, siempre respaldado pues de las políticas públicas, que siempre pues demoran un poquito a veces. Pues sí, muy de acuerdo contigo. Eh, bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿cómo nos dirías tú que tener o haberte involucrado en el transporte o en la parte de tecnologías en transporte ha cambiado tu percepción? Bueno, primero, al desconocer la existencia de sistemas integrados, obviamente uno no sabía por dónde se puede solucionar todo esto y lo ve desde afuera como cualquier ciudadano, solamente ve el caos y la falta de iniciativa de los gobiernos para poder mejorar los sistemas de transporte. Entonces uno piensa primero en que hay que eliminar las micros, hay que eliminar los taxis, pero una vez que te metes en este sistema y te das cuenta que no es solamente el sistema de transporte público propiamente tal, sino que todo el entorno, me refiero a lo que son los sistemas de seguridad en las vías, lo que es la medición de tráfico,
lo que es la medición o la captación de incidentes a través de sistemas de videovigilancia que ya no solamente van a ver las faltas cometidas por un conductor o el robo en las calles a través de la delincuencia, sino que hoy día también son cámaras inteligentes que pueden, asociados con inteligencia artificial muchas veces, e integrado con otros elementos como el semáforo, sensores de tráfico, pueden ordenar un poco más la ciudad y darle más seguridad. Entonces, habiéndome involucrado en esto, empiezo a descubrir todo este mundo y se te empiezan a ocurrir nuevas ideas, ¿no es cierto? Y que de seminario en seminario que estamos participando, dando nuestras charlas y escuchando a profesionales de esta área, vas aprendiendo también a conocer mejor el sistema. Y ahí entiendes entonces que lo que se necesita, y tal vez no lo han hecho acá en Perú, no porque no quieran o porque no haya dinero, sino que tal vez por desconocimiento de estas tecnologías. Entonces, es muy importante el trabajo de quienes estamos involucrados con ITS, de poder enseñarle al país, ¿no? Y por eso que siempre yo estoy en disposición a ir a las universidades donde están los jóvenes que hoy día están recién aprendiendo y que tienen a través de esto una oportunidad de hacer cosas innovadoras en la ciudad, ir a los gobiernos también para abrirles los ojos y mostrarles lo que hay en otros países, los resultados que han tenido, como España, por ejemplo, que es bastante avanzado en ITS y bien innovadores, ¿no? Siempre se atreven a hacer prueba y error, pero al final van saliendo nuevas aplicaciones, nuevas ideas, nuevas integraciones entre uno y otro sistema, como te decía, lo que son controladores semafóricos ya asociados a una cámara, asociados a un sensor de tráfico, están mirando el entorno de la intersección y ver cómo solucionarlo entre todos ellos. Ya no es cómo lo soluciono yo como gobierno nomás, actuando sobre los conductores o sobre las empresas de transporte, sino que cómo hago yo para que esas empresas de transporte puedan circular adecuadamente dentro de una ciudad, informándole a los pasajeros también, por ejemplo, en qué punto está el bus, en qué minuto va a llegar a mi paradero, cuánto tiempo se va a demorar desde mi paradero a mi destino. Esos son información ahora, Big Data, que se está trabajando, que se está manejando y que permite de alguna manera ordenar y administrar mejor la ciudad. Entonces es a través de, como te digo, de este conocimiento, de ir estudiando y conversando con colegas del rubro, vas aprendiendo e ideando nuevas soluciones para que el transporte público o la ciudad, mejor dicho, funcione de una forma más adecuada, tanto para el peatón como para los conductores de vehículos motorizados o bicicletas, por ejemplo, ¿no? Muy bien, completamente de acuerdo. Sí, sí, yo creo que hay diferentes enfoques, ¿no? Tanto a nivel municipal, digamos, donde de repente te enfocas más en la parte urbana, digamos, el peatón, la bicicleta, el transporte público, y otros enfoques, digamos, ya en vías nacionales, en carreteras donde vas a 80, 100 kilómetros, donde te enfocas más en el vehículo, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, la pirámide de seguridad vial invertida, ¿no? Donde primero pues tienes el peatón, la parte de bicicletas, transporte público, y al final tienes los autos, ¿no? Para el transporte, al menos dentro de la ciudad. Eh, a mí me parece, bueno, me pareció muy interesante porque justo para esto que pasó hace un poquito de años ya, aunque parece que ha pasado el año pasado, lo del COVID, por ejemplo, que vino a cambiar mucho las cosas, vino a darnos una nueva perspectiva. Por ejemplo, si bien la ciudad, el gobierno se estaban enfocando, como digo, mucho en los peatones, en las bicicletas o en el transporte público, ¿no? Tratando de dar incentivos para que la gente, o mejorando el sistema de transporte público. Cuando pasó el COVID, el auto que estaba de repente en el último lugar de las prioridades, pasó a primer lugar, ¿no? Porque ya nadie iba a usar de repente el transporte público. Entonces también se trata de ser resilientes en cómo esto va cambiando con el tiempo, puede llegar a cambiar por este tipo de externalidades o por situaciones extremas como esa, ¿no? En cuanto a las tecnologías, bueno, las tecnologías sí son muy adaptables, como bien dices tú. Es más sobre pues, difundir el conocimiento, ver de qué manera se pueden utilizar, ya que las tecnologías están ahí, sino
pero pues nosotros en Latinoamérica tenemos, digamos, una idiosincrasia propia, un modo de conducir propio, y pues se trata también de adecuar de manera correcta cómo esas tecnologías se van a poder utilizar dentro de nuestro propio ambiente dentro de Latinoamérica, ¿no? Ujú. Eh, sí, no, muy bien. Y bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuáles serían los proyectos más destacados que has tenido hasta la fecha dentro de la industria? O bueno, de repente como eh, volante. Bueno, como Lantech, como te comentaba, Lantech ya empezó hace muchos años con el tema de ITS en otros países. Pero antes de indicar cuáles son esos como casos de éxito, es importante destacar la importancia que tienen las comunicaciones en los sistemas ITS. Porque podemos tener un controlador semafórico, pero yo tengo que transportar esa información a algún lado para que sea procesada y actúe finalmente como una solución en ese punto donde está trabajando el controlador. Lo mismo que las cámaras dentro de un túnel, por ejemplo, lo que son detección de incidentes. Detecta el incidente y tengo que transmitir rápidamente esa información a un centro de control para que se tome una acción, ya sea un accidente o una falta que se esté cometiendo, o un vehículo que está malogrado dentro del túnel. Entonces, las comunicaciones juegan un papel fundamental para poder interconectar todos estos sensores, cámaras, paneles de video, de mensajería variable, etcétera. Todos los elementos que están involucrados en un ITS tienen que ser transportar información a un centro donde sea procesado como Big Data y tomar decisiones rápidas. Antiguamente yo podía, tenemos sistemas de videovigilancia en todas las ciudades, ¿no es cierto? Y que probablemente están conectados a través de switches o routers. Pero ¿quién procesaba esa información? Personas que están mirando monitores dentro de un centro de control. Entonces la acción era una vez que veo el incidente, actúo, tomo decisiones entre personas y todo eso demora muchísimo. Entonces hoy día toda esa información está procesada en forma automatizada. Inmediatamente si hay un accidente le llega un mensaje a todas las unidades de emergencia que tengan que ir, una grúa, un bombero, una ambulancia, a concurrir al punto del incidente o del accidente. Ahora, esto acá en Perú todavía no está funcionando así, todavía está a la antigua, pero sí en otros países es así, ¿no? Se ocurre el incidente, inmediatamente llega una señal y los bomberos y todos llegan rápido al lugar de acción. Entonces, es importante tomar en cuenta esto. ¿Qué casos de éxito hemos tenido? Por ejemplo, en el año 2017, 2019, se implementó un sistema ITS dentro del túnel de Neardel en Noruega, un túnel que tiene más de 24 kilómetros de extensión. Imagínate un incidente justo en medio de ese túnel. O sea, si tomamos decisiones tardías, ese incidente se puede transformar en una catástrofe o en una desgracia mucho mayor. Entonces, de ahí que los sistemas de comunicación tienen que ser absolutamente confiables, no interrumpirse nunca, asegurar la continuidad de la operación de estos equipos y por sobre todo, hoy día que hay muchos ataques cibernéticos, ¿no es cierto?, tener todas las seguridades por posibles ciberataques a estos equipos, ¿no? Porque aunque sean equipos, no están conectados a través de una red de Internet, y por lo tanto pueden ser vulnerados por personas de mal vivir, digamos, que les gusta ocasionar este tipo de problemas. Entonces, nuestros equipos sí cuentan con todas las certificaciones de ciberseguridad, cuentan con todos los protocolos de recuperación de anillos, por ejemplo, dentro de una topología de anillo para que no se interrumpa el servicio. Tienen las protecciones para poder enfrentar de pronto efectos atmosféricos como temperaturas extendidas para poder soportar muy bajas temperaturas y muy altas temperaturas, o lo que es aislación galvánica para poder protegerse de eventos eléctricos que de pronto podrían generar un problema en estos equipos. Y de ahí están conectados después todos los equipos perimetrales, como las cámaras, los sistemas de contraincendio, los señaléticas, etcétera, ¿no?
Y también tenemos que proteger a esos mismos equipos. O sea, frente a un problema, el primero que protege al equipo perimetral, como una cámara, por ejemplo, va a ser el switch, si es que tienen las protecciones necesarias, ¿no? Como, por ejemplo, lo que te decía, la aislación galvánica. Esta aislación galvánica en los puertos PoE o también en la parte Ethernet del equipo, no solo está protegiendo el equipo, sino que de paso protege a todos los equipos que están conectados a él. Entonces, ese, por ejemplo, es uno de nuestros casos de éxito. Acá en Perú estamos implementando un túnel ahora en la carretera interoceánica, por allá por Puno, algunos controladores semafóricos. En Brasil estamos presentes en el metro de Río de Janeiro. Y así en Honduras en una red de videovigilancia nacional, que así me gustaría que funcionara en todos los países. En Honduras no tienen sistemas de videovigilancia por ciudades o por distritos. Allá es todo el país, es una sola red de videovigilancia que se llama Emergencia 911 y está centralizada. Entonces eso permite de que haya una sola entidad y que es del Estado que esté permanentemente manteniendo estos equipos en buen funcionamiento y dentro de su potestad, ¿no? Por lo tanto, ellos pueden administrar todo el país, la videovigilancia de todo el país a través de esta red. Así hay un montón de casos en los sistemas de peaje en Inglaterra, están hechos con nuestra marca también. Metros o flotas de buses en distintos países tienen incorporados nuestros sistemas de comunicación. Cumplimos, somos miembros de ITXPT, que es un organismo conformado por transportistas, por empresas del rubro, que generan normativas internacionales para poder, de alguna forma, que no exista lo que es el casarse con una marca, ¿no? O sea, si yo tengo un problema con un switch y esa marca que yo tengo instalada, o una cámara o un panel de mensajería variable, no lo encuentro inmediatamente en mi país, puedo poner otra marca que sea miembro de ITXPT y van a conversar perfectamente bien. Entonces, de alguna forma estandarizaron todo esto para que los miembros de ITXPT con seguridad o los usuarios de los sistemas ITS puedan trabajar tranquilo con cualquiera de esas marcas que ya saben que no son propietarias, los sistemas no son propietarios, son abiertos y pueden comunicarse con cualquier equipo o sistema que sea miembro de ITXPT porque tienen que referirse a las normas establecidas. Así también nuestros equipos están fabricados y muchas otras marcas también lo hacen, fabricados bajo normas estrictas para lo que son sistemas de transporte como la N50-155, que te habla de todo lo que son los protocolos y los sistemas antivibración y antichoque que tienen que tener lo que le llaman stock rodante, o sea, todo lo que es vehículo, sean trenes, buses, lo que fuera. El estar bajo esa norma te asegura de que tus equipos van a funcionar bien dentro de un vehículo que está en movimiento, sujeto a vibraciones, sujeto de repente a impactos. Sí, de acuerdo. No, muy bien, perfecto. Sí, sí, bueno, en mi experiencia que me ha tocado trabajar en algunos túneles, actualmente en un centro de control, los sistemas de comunicaciones son pues muy importantes, hasta vitales para poder garantizar las operaciones de transporte en un centro de gestión de tráfico, ¿no? Normalmente pues los sistemas vienen protegidos con sistemas de alimentación ininterrumpidas para que no se pierdan las comunicaciones. Esto normalmente vienen o trabajan en sistemas redundantes por si algo pasa en un lado, pues tienes otro lado donde te pueda soportar o te pueda garantizar de que todavía tengas las comunicaciones, ¿no? Sí, sí, coincido muy bien. Y es decir, o sea, históricamente los sistemas de transporte o digamos, un centro de control donde tenías de repente un túnel o una pequeña área de gestión dentro de la carretera donde tenías un centro de control, un pequeño CCTV, no sé, una pequeña estación de toma de datos, funcionaba muy, o antiguamente, funcionaba muy herméticamente, o sea, trabajaban dentro de eso y los datos se gestionaban dentro de esa parte de la carretera. Pero pues actualmente todo esto ya ha estado cambiando, ¿no? Ya se ve que toda esta información pues va migrando a la nube, va migrando a la web, tanto para que te abran
puertas a trabajar con otros stakeholders, como con otros centros de control, o de repente, como tú decías, brindar mayor información al usuario, ¿no? Saber cuánta cantidad de vehículos hay, está pasando por un túnel o qué tipo de congestión está pasando por un túnel. Es muy importante de repente poder brindar esa información al usuario, ¿no? Pero pues esto Sí. también yo creo que trae también desafíos a la seguridad, ¿no? Porque si bien abres la información, generas estas nuevas, de repente, información en la nube, pues también abres la puerta a malos agentes, ¿no? Pues creo que es muy importante lo que tú dices de que los equipos y la trata de la información de data en transporte pues se da de acuerdo a protocolos o normativas para evitar de repente ataques de ciberseguridad, ¿no? Sí. Bueno, y ahí se me quedó en el tintero hacer hincapié en algo. Todas las redes anteriores que estamos hablando, anterior a ITS, que no estaban integradas, podían trabajar en capa 2, o sea, solamente yo administro los equipos que están conectados a mi única red. Pero hoy día todos estos sistemas interactúan también con otras redes, entonces ya tenemos que pasar a capa 3 para poder hacer una administración entre redes y evitar de que de pronto se me bloquee el sistema por no tener estos sistemas redundantes para poder entrar o salir de una red, ¿no? Bueno, pasando a la siguiente pregunta, en un futuro, de repente no muy cercano, ¿qué esperas que se vuelva más común dentro de repente de la fuerza laboral, dentro de transporte, o qué aspectos se vayan a mirar más en el futuro, o de repente sí, qué tipo de enfoques van a generarse, ¿no? Bueno, fíjate que en las charlas que me ha tocado ir a dar a las universidades, los chicos empiezan a hacer preguntas y te das cuenta de cuánto se están involucrando ahora en estos temas ya de aplicaciones tecnológicas. O sea, estamos hablando de chicos que están estudiando obras civiles y que uno diría que tiene que ver esto con comunicaciones o con automatizaciones, pero como hoy día todo lo que es infraestructura vial está correlacionado con estos sistemas, ellos también se están interesando. Entonces creo que de ese semillero van a salir muchos ingenieros que se van a especializar luego de haber estudiado la parte de obras civiles propiamente tal, en cómo aplicar tecnologías a lo que ellos están haciendo. Ellos son el futuro, por eso ahí es donde hay que sembrar conocimientos, donde hay que prepararlos, donde hay que hacer más seminarios. Muchos de estos seminarios uno lo hace ad honorem, pero de alguna forma quiere aportar al país o a la ciudad en la que uno está, ¿no? Y una forma de aportar es siendo generoso con el conocimiento, con las ideas, el conocimiento y las tecnologías que tú manejas. Y no entrar en una verticalidad como muchos países todavía están en organismos con formación muy vertical y no horizontal. Pasa esto, ¿no? Que se aíslan y no comparten conocimiento, no hay esta transferencia tecnológica que debe haber tanto a nivel internacional como dentro de tu propio país. Aquí, por ejemplo, me recuerdo muy claramente, yo hace unos años atrás, cuando llegué acá, manejaba temas de redes de fibra óptica. Y me toca ir a dar una charla al Colegio de Ingenieros en Moquegua, donde me convocaron ingenieros locales de distintas empresas, más ingenieros que eran miembros del CIP en Moquegua, ¿no? Y donde fue gente de Arequipa, también de los lugares cercanos, están en Arequipa, y me di con el caso de que había muy poco conocimiento de lo que realmente era una red de fibra óptica, ¿no? Y entonces, cuando les hago la pregunta, ¿por qué ustedes no están a la par con lo que pasa en Lima? Y es porque no hay transferencia tecnológica desde Lima hacia las ciudades. Y eso está mal porque somos parte de un mismo país. O sea, aquí no es que Lima sea Perú, o Arequipa sea Perú, o Trujillo sea Perú. Acá somos un solo país y si lo vamos a tecnificar tiene que ser completo. No podemos tener una ciudad atrasada 50 años comparada con la capital. Todas las ciudades deberían ser una mini capital, con las mismas sistemas de seguridad, los mismos sistemas de transporte, para tener un país organizado. No podemos hablar solamente de una ciudad organizada, ¿no? Entonces, creo que una forma
de evangelizar de alguna manera, es siendo generoso con los conocimientos, haciendo lo que estás haciendo ahora, de darnos esta plataforma para poder enseñarle al resto del mundo, a quien esté viendo estos videos, estas conversaciones, pueda ir interesándose en estos sistemas ITS, de que al menos le quede la palabra en la cabeza y la empieza a buscar en Google, ¿no es cierto? Y entender de qué se trata, de pronto se entusiasma y empiezan a investigar más y a conocer. Pero ¿cómo un país puede conocer algo que no se le muestra? O sea, es fundamental el trabajo que ustedes están haciendo y también las empresas que están haciendo ITS. Aquí el tema no solamente es vender. Si tú quieres vender tus equipos, primero tienes que enseñar y hacer que el país conozca estos sistemas para que puedan comprar tu equipo. Si tú no les enseñas, no van a comprar. Sentado no vas a hacer nada. No vas a lograr hacerlo. Entonces, una de las cosas que ahora Lantech, que es la marca que yo represento acá en Latinoamérica, una de las cosas que vamos a comenzar a hacer es esto mismo, hacer webinars, hacer evangelización, enseñarle al mundo de qué se trata las comunicaciones asociadas a ITS, por qué son importantes las comunicaciones, qué seguridades tienen que tener, en qué me tengo que fijar cuando elijo o no un equipo para un sistema ITS, etcétera. Entonces, porque si switches, existen muchos. Hay switches que son para oficinas, que son comerciales, pero ese switch no te va a soportar temperatura, no te va a soportar el polvo, no te va a soportar el frío, no maneja los mismos protocolos que un switch industrial, no tiene las mismas seguridades de protección ante perturbaciones eléctricas, por ejemplo, no tiene los mismos protocolos de ciberseguridad. Entonces, pastelero a tus pasteles, tenemos que tener equipos para zonas álgidas como son la calle, lo que es un túnel, lo que son ambientes complejos como ambientes de altura, donde tenemos tormentas eléctricas, donde tenemos diferencias de temperaturas extremas o muy bajas o muy altas, y todo eso lo hacen las empresas que se dedican a desarrollar tecnología para ese tipo de ambiente. Muy de acuerdo. Bueno, los ITS sí funcionan en muchos pilares, ¿no? Es decir, nosotros no se trata solamente de repente de construir la carretera de la parte civil, pero ya hay muchas cosas que van posteriormente a eso, ¿no? Como los equipos de ITS, ¿no? Tienes que ver pues la parte eléctrica, cómo llevas energía, cómo vas a suplir el poder o cómo vas a de repente proteger que no tengas una conexión eléctrica, de paneles solares, la parte electrónica, que de repente la interacción entre el mundo real y el mundo virtual, cómo usas sensores para captar vehículos físicos en la vía y llevar eso a una manera digital. Tienes la parte informática que se abre mucho, porque como una vez que recibes de repente esos datos de transporte, cómo los gestionas, dónde los almacenas, en qué plataforma. La parte de telecomunicaciones también es muy importante, como tú dices, para poder garantizar que siempre haya, pues, que no se pierdan la conexión con estos equipos, ¿no? Pero sí, estamos trabajando en eso y la idea es poder llevar Y fíjate mejor. que si en algún minuto la nube fue ¿cómo se llama? Una buena tecnología desarrollada para manejar toda esta Big Data, hoy día aparece algo nuevo que te baja de la nube, que son los cubos de datos. Entonces te hace propietario tal vez de tu información, pero con procesamiento de inteligencia artificial, con autogeneración. Entonces ya no está expuesto a obtener o de entregar mucha información a un espacio que es vulnerable, ¿no? El espacio de Internet es muy vulnerable, sobre todo a lo que son ciberataques. Entonces, hay ciertas aplicaciones que se pueden hacer a través de los cubos de datos con inteligencia artificial y que te permite administrar de una forma diferente los sistemas. Y nada, tú me decías a dónde veo el futuro, al menos de nuestro país, en lo que es ITS, y me centré en los estudiantes. ¿Por qué? Porque todas las entidades del Estado van a tener que ir contratando nuevos ingenieros. Y son estos ingenieros los que van a empezar a dar ideas para poder mejorar los sistemas. Los ingenieros que tenemos hoy día están con la escuela antigua, entonces ellos no saben, no están preparados para esto.
nunca fueron preparados para esto en las universidades. Entonces, enseñarle a que ya está con la maña, por decirlo de alguna manera, y que no se atreve a incorporar tecnología nueva porque dice, yo siempre lo he hecho de esta forma y nunca me ha fallado, y si yo lo hago de esta otra y me falla, ahora me van a echar, ¿no? Entonces, esos miedos van a salir cuando se empiecen a sumar más y más y más ingenieros que están saliendo ahora, aprendiendo de nosotros, desde las universidades o instituciones educacionales, y también de los ingenieros que ya están trabajando en algunos organismos o empresas que hacen la integración o la instalación de estos equipos, que también les vamos enseñando nosotros nuestras partes, ¿no? Que se integran con las de ellos. Una vez que se sume toda esta gente, vamos a poder tener entonces a un gobierno centrado en tecnificar y en hacer innovación para poder llegar a una Smart City en el futuro. Como dije, ITS es una parte del Smart City. Smart City son muchas cosas más. Pero sí, para allá vamos. O sea, y si no lo hace Perú, se va a quedar fuera porque los demás países lo están haciendo. Entonces, sí o sí, se va a tener que subir al buque, y hay muchos ojos enfocados en Perú con estos nuevos proyectos que han habido, como el puerto de Chancay, que no solamente necesita funcionar como puerto, sino que necesita también las vías de acceso y de salida del puerto para que el puerto realmente pueda rendir al 100%, ¿no? No saco nada con tener un megapuerto que me aumente 5 veces el flujo de camiones en las autopistas si las autopistas no están preparadas para recibirlo. Entonces, hay todo un entorno de cosas que hay que hacer frente también, mira lo que está pasando con el aeropuerto. Mira lo que pasa en el puerto Chancay. Y cada megaproyecto que hagan que involucre infraestructura vial en su entorno, van a tener que ya empezar a trabajar antes de generar estos nuevos proyectos, pensar primero ok, yo quiero poner un puerto en hilo, por ejemplo, y cómo están las vías perimetrales. No, las autopistas no están preparadas, entonces primero preparamos las autopistas y después desarrollamos proyectos, cosa que cuando parta trabajando ese puerto, ya tenga las vías o la infraestructura de entrada y salida al puerto para que fluya rápido, ¿no? Y lo mismo, se supone que este puerto va a mejorar, el puerto Chancay va a mejorar lo que es la salida de nuestros productos nacionales hacia el exterior, pero desde lo que es la sierra, de lo que es la selva, hacia el puerto, no tenemos infraestructura vial adecuada para poder traer estos productos. Entonces, ¿quiénes se van a beneficiar? Los que estén usando el puerto de puente para ir de un país a otro, pero todavía no hay infraestructura vial para eso. Y para que esa infraestructura vial funcione bien, tiene que tener los sistemas de seguridad adecuados para que ante cualquier incidente se pueda accionar rápidamente y fluyan estos camiones desde los productores hasta el puerto de salida, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy de acuerdo contigo. Ciertamente, yo siempre digo que la tecnología llega, pero pues es importante que nosotros sepamos pues recibirla y poder adaptarnos a ella o poder adaptar las tecnologías a nuestras necesidades, ¿no? Cosas muy técnicas cuando me tocó de repente ir a campo a instalar un panel o de repente instalar un pórtico o un semáforo. Hay muchas cosas que no están plasmadas dentro del papel, hay muchas cosas que toca aprenderlas dentro de campo, pero pues también es importante ir generando este tipo de know-how, de información para que futuros ingenieros o futuros técnicos en transporte puedan utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices de la protección IP es muy importante saber. Es muy diferente tener un switch dentro de tu casa o dentro de una oficina a tenerlo en una carretera en la mitad de la nada, ¿no? O como pasa en Lima, por ejemplo, que tenemos un alto nivel de humedad. Tenemos y por tanto necesitamos equipos con mayor protección IP, ¿no? Porque estamos al lado, entonces el índice incluso de oxidación de las partes metálicas pues es un poquito mayor, ¿no? Necesita mayor protección, y menos en los túneles, o de repente cuando nosotros adquiramos sensores o paneles que vienen de otros países, porque lamentablemente en muchos países de Sudamérica no se producen los ITS, trabajamos en una especie de reselling dentro del país. De repente hay sensores en la vía que pues si bien los puedes traer, pero tienes que tener en consideración otras cosas como que se tiene que que se tiene que garantizar el mantenimiento de las vías, que se tiene que garantizar ciertos niveles de mantenimiento, porque en ITS hay tantos equipos, tanta diversidad de radares, de cosas que algunas pues necesitas
de repente darle mantenimiento cada 3 meses, otra cada año, otras son libres de mantenimiento, algunas las puedes limpiar, otras simplemente las tienes que cambiar después de cierto tiempo. Entonces es importante conocer estas cosas y dar estas cosas a los nuevos, a las nuevas personas, ¿no? Que están ingresando en el rubro, ¿no? Y hablando bueno, de jóvenes profesionales, y ya para terminar, ¿qué consejo pues le darías a un joven profesional que está interesado, que está empezando en este rubro, en los ITS o de repente en transporte, ¿no? Bueno, yo lo que les recomiendo es que en vez de hacer estos videojuegos en sus celulares, se dediquen a investigar primero, ¿no? Que ocupen bien su tiempo hoy día para un futuro tecnológico donde ellos van a ser importantes y no pueden quedar fuera. O sea, hoy día es súper importante administrar el tiempo de los estudiantes, de que ellos administren muy bien su tiempo y lo aprovechen para aprender, porque esto ya afuera ya ha crecido y tiene años de experiencia y aquí no la tenemos. Entonces, antes de adquirir esa experiencia, investigar, conocer, acercarse a nosotros, acercarse a ITS Perú, acercarse a quienes actuamos acá, tanto los integradores como los instaladores, preguntar, informarse, y qué sé yo, en las universidades también ir incorporando tal vez nuevos cursos que estén relacionados con esto, ¿no? Porque no lo están, ¿no? El que estudia infraestructura vial o transporte o obras civiles, no le están enseñando todo esto, pero sí le enseñan a ocupar aplicativos 3D para hacer diseño, AutoCAD, etcétera, pero hay otras cosas que tienen que saber antes de implementar un sistema, como te decía. Si implementar una tecnología, y tú lo dijiste bien, me implica no solamente conocer de mi tecnología, sino que cómo yo voy a afectar a las tecnologías que van a estar alrededor mío o incorporadas o instaladas junto conmigo, ¿sí? Conocer los medios ambientes en el cual voy a actuar. Entonces, no solo tengo que conocer de ITS o de mi producto, sino que también cómo está interrelacionado con otras especialidades, ¿no? Para poder apoyar esas otras especialidades y que esas otras especialidades también nos apoyen a nosotros en los diseños de los sistemas, nos pongan los warnings, nos digan ojo con esto, ojo con lo otro. Mira, un caso particular. En el túnel de Puno, cuando partimos trabajando, yo le dije, oye, pero ese túnel está a una buena altura, está a más de 3.000 metros de altura. Ahí sí o sí hay actividad eléctrica, ¿sí o no? Sí, me dijo el cliente. Ok, ¿y has tomado en cuenta o has considerado incorporar en tu sistema eléctrico supresores de transitorio independiente que tengas pararrayos? No, tenemos los pararrayos y todo el cuento, con eso estamos. Bueno, yo me quedo tranquilo, le dije, porque mis equipos tienen una aislación galvánica, no se van a ver afectados, pero no, mi equipo no está solo, está con un montón de otros equipos dentro del tablero, ¿no? Entonces, si esos otros equipos se dañan, van a afectar el buen funcionamiento también del mío, entonces tienes que protegerlo. Bueno, no me hicieron caso y hoy día me está preguntando, oye, ¿cómo era eso de los supresores? Porque me están indicando que lo tengo que incorporar, porque como un sistema de redundante de protección en el fondo, ¿no? Como una sobreprotección, pero tengo que tenerlo. Entonces ahí lo estoy apoyando, como te digo, yo vengo también del mundo eléctrico, conozco de supresores y lo estoy apoyando, pero ¿a dónde apunto con esto? De que no te quedes solamente con lo que tú trabajas, sino que ve cómo puede ser afectado tu sistema por agentes externos, ¿no? Tú bien dijiste, por ejemplo, ¿qué sacamos con tener un súper sistema tecnológico que el primer año funciona súper bien, no le hago ningún mantenimiento y deja de funcionar? Plata perdida, ¿no? Una mala inversión. Entonces, yo dentro de mi sistema no es solamente el sistema, sino que también los contratos de mantenimiento, todo el protocolo completo, desde que lo instalo hasta que funciona. No se puede dejar ahí, lo instalé, ya me voy y queda funcionando, o el gobierno regional o la municipalidad que lo haya incorporado, decir, ok, yo contraté a esta empresa, lo instala ya que quede funcionando, pero si no le hacen los mantenimientos y deja funcionar, ya no es responsabilidad de quien lo instaló, de la marca que está funcionando ahí. Entonces, cuando yo hago un proyecto de estos, tengo que ver todo mi entorno, todo lo que me va a afectar. Mencioné el puerto de Chancay, no tomaron en cuenta las vías de acceso ni de salida, ni tampoco
el nivel de capa asfáltica que tengo que tener, el grado de capa asfáltica que tengo que tener para soportar un flujo de camiones que va a aumentar en 4, 5, 6 veces más de lo que tenemos hoy día. Tenemos un aeropuerto que el único acceso que teníamos era pasando por el medio de la ciudad, o sea, te demora un montón en llegar. Entonces, ahora aumentan la capacidad del aeropuerto, obviamente va a haber más movimiento de vuelos y va a congestionar la entrada o la salida del aeropuerto y va a complicar a los pasajeros, más de lo que ya están complicados. Y lo mismo con todos estos sistemas. En mi entorno yo tengo que ver el medio ambiente en el que está, si es salino, no es salino, si hay humedad, si no hay humedad, cómo van a hacer el sistema de mantenimiento, cómo va a hacer el contrato para asegurar de que esto dure no 1 año ni 2 años, sino que dure 20 años, cuándo tengo que hacer las actualizaciones, porque la tecnología electrónica va creciendo y aumentando día a día, ¿no? Muy dinámica. Entonces, si yo instalo hoy día, por decirte algo, lo que pasó en este túnel en Colombia, instalan equipos capa 2 porque tenían solamente integrados dentro de una sola red. Hoy día no solamente quieren cambiar las cámaras a cámaras de alta eficiencia o de alta fidelidad, sino que además están incorporando otros equipos a la misma red. Entonces, hoy día ya no pueden quedarse con esos switches que tenían instalados porque no son capaces de administrar todos esos equipos. Tienen que migrar entonces a switches más nuevos, con los actuales protocolos, con las nuevas certificaciones y que aguante la incorporación de distintos equipos y manejos de redes. Entonces, todo eso sí o sí tiene que ser contemplado desde el principio. ¿Cómo lo instalo ahora? ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento? ¿Qué implica esas proyecciones de crecimiento? ¿Qué más se podría hacer? ¿Qué más puede salir a futuro? ¿Cómo protejo mis sistemas para que siempre estén funcionando? ¿Consideré o no consideré redundancias? ¿Consideré o no consideré protecciones medioambientales como son pararrayos o supresores de transitorio? ¿Consideré o no consideré el cambio de gestión de una administración a otra? Entonces, ¿cómo yo hago o estampo ¿cómo se llama? ¿Cómo hago yo un protocolo que quede guardado como para poder, en un cambio de administración de una municipalidad, poder recurrir a esa información y ver cómo funciona el sistema y no depender del que salió para que me enseñe? ¿Me entiendes? Entonces, todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta. Hay que dejar un vademecum, hay que dejar un sistema build con todo lo que está instalado, todos los protocolos que hay que seguir, cuáles son los mantenimientos, las recomendaciones de cada uno de los fabricantes para sus equipos. Entonces, todo eso es fundamental de que se maneje al momento de diseñar un proyecto. Y no solamente centrarme en mi parte, sino que yo cómo estoy interactuando con los demás, con mi entorno. Sí, muy de acuerdo contigo, sí. Principalmente para evitar, o bueno, en lo personal yo creo que sí es algo que se tiene que afrontar desde la parte gubernamental, tener de repente un grupo de ingeniería fuerte que diga, oye, mira, si bien tú vas a traer equipos de Corea, vas a traer equipos de Alemania, está muy bien, está bien tener un libre mercado, porque es eso lo que se busca, es eso lo que genera la competencia, pero pues si tú de repente vas a venir de tal país y te vas a tener que adecuar a mis normativas, te vas a tener que adecuar a mis normas, a mis reglas que tenemos aquí en Perú, justamente para evitar que más adelante pues termines teniendo un pequeño Frankenstein, ¿no? De repente diferentes sistemas implementados dentro de tu red vial o dentro de tu ciudad, que no puedan interconectarnos. De repente ahora con el boom de las Smart Cities, estoy más que seguro que muchas municipalidades van a empezar a desarrollar proyectos independientemente, van a empezar a enfocarse, no sé, de repente no solo en transporte, sino también en gestión de aguas, gestión de climática o estaciones meteorológicas, tienes la parte de movilidad, tiene gestión de residuos sólidos también. Entonces, el tema es poner las bases claras para que todos estos sistemas de aquí a 5 o a 10 años puedan tener las capacidades de trabajar, de interoperar, ¿no? Porque al final, si es que no hacemos algo como eso, dentro de la ciudad vas a tener una cosa por aquí, otra cosita por acá, otra cosa por acá, que al final no van a poder hablar entre ellas y vas a tener, pues, como dije, un pequeño Frankenstein, ¿no? Pero es importante, pues, abarcar esto desde la parte de normativas, desde un grupo de ingeniería fuerte dentro de
de estas autoridades de transporte, ¿no? Y fíjate que en las ciudades o los países más desarrollados, en vez de estar pensando en cuántas calles más construyo o cuántas vías más construyo, ellos están enfocados en cómo disminuyo el parque vehicular transitando por las calles. Y eso lo hacen con un sistema de transporte público adecuado, para que también para uno es más cómodo subirse a un bus, pero que llegue en tiempos adecuados al trabajo, ¿no? Que estar manejando uno mismo. Y dejar el vehículo solamente para lo que es salir de la ciudad, salir a divertirse o a relajarse, pero no para ir de tu casa a la oficina y congestionar el tráfico. Entonces, acá estamos equivocados porque están pensando en hacer un montón de calles y vías públicas y no están pensando en cómo adecuar mejor el sistema para que la gente deje de usar sus vehículos y ocupe otro tipo de transporte para llegar a su trabajo, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? Las ciudades crecen. Se viene cada día, hay un crecimiento exponencial de la población en las ciudades proveniente de la gente que se está moviendo desde las zonas rurales a las capitales o a las ciudades más importantes. Entonces, si no gestionamos bien la ciudad y no generamos los sistemas adecuados, y por eso digo son sistemas integrados en general, esto va a terminar siendo un caos porque no hay posibilidad de aumentar más calles. Tendrías que empezar a eliminar casas y eso nunca va a ser. Entonces hay que mirar qué están haciendo los países exitosos en implementación de ITS y no inventar la rueda. Vamos, aprendamos de ellos y incorporémoslo acá. Eso es lo que hay que hacer. No tenemos por qué pretender ser los pioneros en algo que no lo somos porque ya está inventado en otro lado. Y si ya está inventado en otro lado, vamos y veamos cómo lo han hecho, porque a ellos les resulta y a nosotros no, ¿no? ¿A qué apuntan? ¿Cuál es su foco? ¿Cuáles son sus objetivos, sus metas? ¿Cómo lo están trabajando? ¿Cómo están educando al país para el uso de estas tecnologías? ¿Cómo están educando a las entidades gubernamentales para que se puedan implementar estos sistemas? ¿Cómo están actuando en las universidades para que aprendan estas nuevas cosas? Y de hecho que en 10 años va a haber algo distinto a ITS, tal vez mucho más moderno y diferente. Pero es lo que tenemos hoy día y tenemos que aprender y no quedarnos atrasados. Sí, sí, coincido, muy bien. Bueno, sin mucho más, Claudio, nuevamente agradecerte por tu tiempo. Es un placer conversar contigo. Y no sé si hay algunas palabras ya para finalizar. Eh, Más bien felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Yo he acompañado a tu organización desde que los conocí el año pasado, en abril, mayo, por ahí que lo conocí a Ángel. Veo todo el trabajo, el esfuerzo que hacen, las ganas que le ponen, y la verdad es que cuando hay agentes motivadores a uno le dan más ganas de hacer cosas. Entonces, nada, siempre cuenten conmigo para lo que sea. Si hay que ir a una universidad a dar una charla, yo voy a ir. Y nada, pues, ahí buscando nuevos campos de acción. Muchas gracias más bien por la invitación. no, muchas gracias igualmente, Claudio, por tu apoyo constante. Y bueno, eso es todo por hoy. Ya sería hasta una próxima oportunidad. Bien, Muchas pues, gracias nuevamente, abrazo. Claudio. Está bien. Chao, gracias.